Bienvenidas y bienvenidos a este primer módulo del curso Sol, Luna y Ascendente en la Carta Astral. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué es la Carta Astral y cómo se relaciona estos tres puntos tan importantes y claves en la Carta Astral de una persona, que es el ascendente, que es el punto de nacimiento de una persona en la carta, luego donde está la luna y el sol. Bien, entonces, para que entiendan un poquito antes de qué significa el ascendente, que es un reto de nuestra alma, es un reto constante que la vida nos va a poner dentro de nuestra personalidad para que salgamos en conquista de nuestro propósito, de nuestra máxima expresión, de nuestro máximo potencial del ser. Es importante que veamos primero qué es la carta astral y cómo está estructurada en sus términos básicos. Entonces, la carta astral es una foto tomada desde el lugar en donde nosotros nacimos. Por ejemplo, yo nací en Santiago de Chile a las 9:45, tal fecha y tal día. Entonces tiramos una foto en 360 grados, como si fuera una foto globo, pez globo, que captura tanto el hemisferio en el que yo estoy como el hemisferio opuesto, ¿cierto? Y según cómo estaban los planetas de nuestro sistema solar y en los signos en que estaban y cómo estaban comunicándose, en qué aspectos, en qué grados matemáticos estaban esos distintos planetas conversando, digamos, entre ellos, determina una energía dentro de nosotros que corresponde a nuestro ser, a nuestra alma. Es decir, hay un principio básico en astrología que es el de la correspondencia. Todo lo que es adentro también corresponde a lo que es afuera. Entonces, todo lo que está pasando afuera con los planetas, con los astros, los movimientos, tiene una repercusión en nuestra psique, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar, de actuar, en nuestros intereses, en nuestras relaciones, etc. Entonces, la carta astral es esta foto, ¿cierto? En 360 grados, mirada desde la Tierra, según cómo estaban puestos todos los planetas, indica cuál es el camino de nuestra alma. En el fondo, la carta es un potencial de nuestro máximo ser. Para quien escuche esta información, vaya adentrándose en este lenguaje simbólico, ¿cierto? Es un lenguaje simbólico que los ancestros desde Mesopotamia, Grecia, India, los mayas, muchísimas culturas, ¿cierto? Tomaron la astrología como una técnica de orientación, de autoconocimiento y de guía en los procesos tanto personales como colectivos, ¿cierto?, de la humanidad. Y antiguamente se decía que era algo que había que esconderse, que era algo que iba en contra de Dios, ¿cierto? Había una subestimación muy fuerte de lo que era esto y estaba guardado solamente para las élites o para gente, digamos, que lo hacía muy, muy discretamente. Entonces, hoy en día la astrología se utiliza como una herramienta también psicológica, una herramienta en donde nos ayuda a entender nuestros procesos psíquicos, nuestros conflictos internos, ¿cierto? Los conflictos que se aparecen afuera de nuestra vida, en nuestras relaciones, nos da pistas de cómo encarnar nuestros recursos, nuestros dones que quizás tenemos olvidados, y siempre se manifiesta también con un principio que está en toda la vida, ¿cierto? Que es la dualidad. Es decir, el día, la noche, la luz, la sombra, el sol, la luna, el consciente y el inconsciente. Nunca nos identificamos completamente con toda la carta, porque existe este principio básico que domina la vida, ¿cierto? Y el cosmos, que tiene que ver con lo consciente, lo inconsciente, el día, la noche, el sol, la luna. El sol sería la conciencia, la luna lo inconsciente, ¿cierto? Que habita más en la noche. Lo que tiene que ver más con las emociones, con nuestro mundo
emocional, ¿cierto? Afectivo. En cambio, el sol tiene que ver con cómo salimos en la conquista de nuestro ser, irradiamos nuestra luz en el mundo, ¿cierto? Nos empoderamos de nuestras pasiones, de nuestros hobbies y compartimos nuestra luz en el mundo. Somos conscientes de la energía en donde está el sol. Por regla general, va a depender también en qué área de la carta esté el sol. Si está en una casa astrológica que habla más de agua, del inconsciente, puede ser que tardemos un tiempo más en encarnarlo, pero para que no se me pierdan, lo importante es que sepan que en el fondo la carta astral tiene estos dos principios básicos, el de la correspondencia, ¿cierto? Que toda la vibración corresponde, ¿cierto? Hay una gran conciencia en el universo que coordina las cosas y las estrellas, la energía, la información del inconsciente, de las emociones que muchas veces aparecen en el mundo de nuestros sueños, de lo onírico, ¿cierto? De la intuición, tiene una conciencia y esa conciencia corresponde también a nuestra propia conciencia y a nuestro ser. Si nosotros nos fundimos, por así decir, o nos alineamos con la energía de nuestra carta, entonces podemos llegar a nuestro máximo potencial, integrando la luz y la sombra dentro de nosotros, no rechazando aspectos que de repente nos parecen negativos de nosotros, sino aceptándolos y ocupándolos en la mejor versión que podemos ocuparlo y que cuide de nuestro entorno y nuestros vínculos, aunque sea algo que no nos gusta del todo. En eso que no nos gusta del todo, del que no somos tan conscientes, también hay un potencial creativo. También hay una parte de nuestro ser. Entonces, si negamos completamente nuestro lado oscuro o inconsciente, ese lado que también tendemos a criticarle y a rechazarle al resto, también estamos negando gran parte de nuestra creatividad, de nuestra vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es también lo que nos hace pedir ayuda, es lo que nos hace recibir ayuda también, es lo que nos hace abrirnos a recibir y no solamente a entregar. Entonces, el segundo principio de la luz y la sombra o las polaridades es muy importante dentro de la astrología, ¿bien? Ahora, la carta astral es la carta de nuestro nacimiento, pero también existen muchas cartas, como la carta de la revolución solar, que es la carta de nuestro año cumpleaños, o la carta de la sinastría, que tiene que ver con las relaciones, ¿cierto? Ya sean de pareja, de mamá, hijo, papá, hijo, hermanos. Podemos comparar dos cartas y entrelaparlas, digamos, e ir viendo cómo una persona activa ciertas cosas de la otra y así viceversa. También está la carta dragónica, que es la carta que trascendemos una vez que ya dejamos este plano, esta dimensión con este cuerpo. Se supone que si hemos integrado los retos de nuestra alma y hemos explotado nuestros potenciales, hemos erradicado los juicios y creencias que nos impiden ser quien realmente somos, en esencia, ¿cierto? En libertad, en autenticidad, podemos morir con una carta que es distinta a la que nacemos porque la hemos trascendido. Entonces, es importante tener estos conceptos básicos para entender lo que vamos a ver en esta segunda etapa de este primer módulo, que es el ascendente. ¿Qué significa el ascendente? Y para eso voy a hacer una pequeña introducción de los niveles de interpretación en la carta. Entonces, primero diríamos que existen los signos, ¿vale? Este mandala, esta foto del cielo de 360 grados está dividida en 12 signos del zodiaco. Y estos signos del zodiaco parten, siempre tienen un orden natural y parte en fuego, que es Aries, ¿ya? Continúa con el elemento tierra, que sería Tauro, luego aire, Géminis y luego Cáncer, que es agua. Y este ciclo de fuego, tierra, aire y agua se va repitiendo, ¿cierto? Con los demás signos en el orden, ¿cierto?, que comúnmente conocemos. Siempre se sigue una lógica, una matemática. La astrología también tiene mucho de astronomía, o sea, cómo se mueven los planetas. Es una matemática que está estudiada hace millones de años por los astrónomos y que se incorpora dentro de la astrología. La diferencia entre la astronomía y la astrología es que la astrología
utiliza la información que lleva mitológicamente los planetas, o sea, la sabiduría que hay ancestral en el sistema solar y en cómo nuestros ancestros podían rescatar estos principios y estos conceptos, estos símbolos en el cielo. Y así decían, por ejemplo, cuando veían el signo de Aries, dentro de esta constelación que se llama zodiaco, porque hay muchas constelaciones, pero tomaban como base la constelación del zodiaco porque los planetas de nuestro sistema solar se mueven comúnmente dentro de este cinturón del zodiaco y no dentro de otras constelaciones. Entonces miraban y decían, bueno, Aries, por ejemplo, es este carnero, ¿no? Que se dibuja en el cielo con distintas estrellas que forman este animalito que tiene un significado, una mitología de el guerrero, el que parte, el que emprende, el bebé del zodiaco, ¿cierto? Es el fuego que impulsa, ¿no? Luego Tauro es la tierra, ¿cierto? La materia, o sea, si fuego es el impulso, la motivación, el ir, el riesgo, ¿cierto? Como simbolismo, la tierra sería el materializar, el estar presente, el conectar con la materia, con lo terrenal, ¿no? Con los olores, con los sabores. Y Tauro, dentro de los signos de tierra, es el que rige el valor. ¿Qué tiene valor para nosotros? ¿Qué recursos hay, ¿cierto? Desde la tierra, los frutos, los minerales, la economía, los recursos humanos. Tauro viene a mostrar el valor de las cosas en relación a la materia. Y es el niño que pasa a entender que no solamente es impulso de sobrevivencia ariano, ¿cierto? Sino que también entiende que hay alimentos, que necesita dormir, que necesita tener ciertas rutinas, ¿cierto? Y es cuando el niño empieza a decir, esto es mío, cuando quiere poseer, ¿no? Cuando algo tiene valor, cuando se siente atraído por algo. Eso es Tauro. Luego Géminis sería el aire que rige los pensamientos y la comunicación en astrología, el elemento aire. Y Géminis ya son los gemelos, es cuando el niño empieza a entender que está dentro de un lenguaje que puede comunicarse, que hay un emisor, un receptor, que puede pedir, que le dan o que no le dan, que le ponen límites, como sea, pero que puede tener hermanos, primos, vecinos, en donde empieza esto de los gemelos, la comunicación, las distintas opiniones, la información, ¿cierto? El humor también está muy regido por Géminis, la doble cara de las cosas, ¿no? Luego viene agua, que es Cáncer. Entonces, el primer signo de agua en el zodiaco rige Cáncer, que entiende ya el niño que no solamente puede comunicarse y está dentro, generalmente tiene hermanos o vecinos o primos que hacen de hermanos, o compañeritos, como sea, pero ya en Cáncer entiende que está arraigado en un sistema familiar. Sea como sea que haya sido ese sistema con carencia, ¿cierto? O bien constituido, disfuncional. Como haya sido, igual todos pertenecemos a un clan. Es imposible haber sobrevivido y estar en esta tierra absolutamente solo sin ayuda de nadie. Entonces, quienes nos hayan cuidado, quienes nos hayan contenido emocionalmente, que no nos hayan dado nutrición, ¿cierto? Y nos hayan hecho sentir en un lugar seguro, o al menos que nos hayan dado algo conocido, que no siempre es bueno, pero es conocido, está regido por Cáncer. Entonces, estos primeros 4 signos van a regir las características de las primeras 4 casas en astrología, que son 12 casas en total, igual que los 12 signos, y cada una de las casas corresponde a la energía y a las características de cada uno de los signos. Entonces diríamos que la casa 1 está regida por Aries, la casa 2 está regida por Tauro, la casa 3 está regida por Géminis y la casa 4 está regida por Cáncer. Y así sigue el zodíaco repitiendo los elementos y partiría de nuevo con el fuego, que sería Leo,
y estaría vinculado a la casa 5. Tiene que ver con las pasiones, los hobbies, el humor, la esencia, la niñez, la infancia, ¿cierto? Entonces, todos los temas de los hijos, el juego, las pasiones, los hobbies, están arraigados en la casa 5 porque es la casa de Leo. Luego viene Virgo, ¿cierto? La tierra, nuevamente, que es el que ordena, el que organiza, el que clasifica. Y está regido por la casa 6, que son todas las rutinas, ¿cierto? El trabajo, lo que hacemos cada día. Luego de la tierra viene el aire nuevamente, ¿cierto? Que sería Libra, que rige las relaciones y está caracterizando la casa 7, que sería el descendente, es el opuesto de lo que vamos a ver hoy día. Tenemos el ascendente justo en el comienzo del mandala, donde parte Aries, y el descendente sería lo que está justo al otro lado, donde rige la casa 7, que está caracterizado por Libra, las relaciones, y tiene que ver con el ideal de la armonía, del amor, de la justicia, de la belleza. Y digo el ideal porque finalmente no hay que olvidar que Libra es un signo de aire. Luego del aire, ¿cierto? Tenemos nuevamente el agua y entramos en Escorpio. Escorpio está caracterizando la casa 8, las experiencias que tenemos en casa 8, ¿cierto? Escorpio como signo rige la intensidad emocional, es un signo de agua, por ende rige las emociones, el inconsciente, lo profundo, el inframundo, ¿cierto? Todo lo que está ahí debajo de lo que no queremos ver, la sombra, los traumas, los miedos, la vulnerabilidad, la sexualidad, tiene que ver con esa intimidad muy potente, ¿cierto, Escorpio? Y por eso rige todo lo que está escondido, porque lo íntimo uno no lo anda mostrando por todas partes, ni es tan fácil abrirlo, no es fácil desnudarnos con cualquier persona en cualquier contexto, ¿no? Entonces requiere de un proceso emocional intenso y por eso también Escorpio rige el poder y la transformación. Cuando yo logro sostener la incomodidad, los miedos, el sufrimiento, es porque ya no doy más y necesito romper el cascarón, necesito pasar a otro plano, transformarme y desde ahí me empodero. Entonces la casa 8 tiene que ver justamente con todas las experiencias traumáticas de abusos, si es que pueden haber habido, o de dolor importante, o si no hubo experiencias tan traumáticas que a nosotros las hayamos percibido como miedosas, ¿cierto? O como escondidas, como algo que no está bien, algo que genera dolor, incomodidad. Entonces es muy potente desde la terapia trabajar con la casa 8 y con las demás casas de agua, como la casa 4 que vimos, que es cáncer, y también la que vamos a ver, la casa 12, que también rige el agua, que es la casa de Piscis, donde termina el zodiaco. Entonces, siguiendo con esta metáfora, la casa 7, como decía, son las relaciones donde me encuentro con un otro, donde puedo cerrar un contrato, el matrimonio, ¿cierto? El ideal de amor, el ideal de justicia. En la 8 es donde empiezo ya a abrir mi vulnerabilidad, intimidar, entra la sexualidad, los miedos, los traumas, ¿cierto? En infancia son los miedos, pero de adultos son ese abrirnos realmente a nuestra máxima conexión profunda con otro ser, y eso requiere abrir la intimidad, ¿no? Y en la casa entonces 9, o el signo que viene de Escorpio, sería Sagitario, fuego de nuevo, ¿cierto? El último ciclo del fuego es Sagitario y es este fuego que nos pide buscar el sentido, la dirección, la conciencia, la sabiduría, los paradigmas de vida que me van a regir. Es el aprendizaje o la experiencia a través de la vida. ¿Y por qué digo a través de la vida? Porque, bueno, es muy importante ir entendiendo los signos como opuestos complementarios. Entonces, así como Aries, que rige el niño que acaba de nacer, el yo, la sobrevivencia, y Libra, que sería el opuesto complementario, ¿cierto?, a Aries, es el nosotros, la pareja, las relaciones, los socios. Tauro, que está en la casa 2, está opuesto a Escorpio, ¿cierto? Y Tauro serían mis recursos, Escorpio serían
los recursos que vienen de otros, o los vínculos, ¿cierto? O los miedos que me traen los otros, que finalmente me hacen empoderarme, ¿cierto? Transformarme. La casa 3 sería Géminis, sería la información, la comunicación, ¿cierto? Cuando el niño empieza a comunicar y a entender que puede comunicarse. Y el opuesto de la casa 3 es la de Sagitario, que es la que estamos hablando ahora, que sería ya no el conocimiento de la palabra, de la información más cognitiva y racional, sino que es el conocimiento de la vida, de la experiencia, de lo que yo voy aprendiendo a través de las pruebas que me va poniendo la vida y cómo voy planteándome mis paradigmas y mis creencias de vida, ¿no? En todo lo que hago. Por eso la casa 9 es muy espiritual, porque tiene que ver con cuáles son las creencias que me sostienen en mi vida. Luego del fuego, entonces, de Sagitario, viene nuevamente la tierra, que es Capricornio, ¿cierto? Y está ligado a la casa 10. Capricornio es un signo de tierra concreto que busca el materializar siempre con un grado de construcción, de ambición en el buen sentido, ¿cierto? Quiere ser una autoridad, ha sido mandado a ser una autoridad en el mundo, un referente, y no una autoridad desde el autoritarismo, sino un modelo, a mostrar en el fondo cómo hay que hacer las cosas, cómo deben de hacerse las cosas, porque Capricornio tiene que ver con el deber ser, el mandato, ¿no? No es lo que quiero hacer, sino lo que debo hacer. Y por eso es el opuesto complementario de Cáncer, porque en Cáncer está la familia, la nutrición, quien me acoge, me contiene, me cobija emocionalmente, ¿cierto? Pero en la casa 10 estaría el padre, ya no la madre como en Cáncer, que es la que cobija, sino el padre, el que establece lo que hay que hacer, el deber ser, en dónde me voy a comprometer, dónde voy a ser un modelo en el mundo. Y por eso y un referente. Y por eso la casa 10 está ligada a Capricornio, porque tiene que ver la casa 10 con el rol público, la misión que yo vine a cumplir en el mundo, con ese lado capricorniano dentro de cada uno de nosotros que vino a comprometerse con una misión. Bien, luego de nuevo viene el aire, después de la tierra, y entramos en el signo de Acuario, que está correspondiendo a la casa 11. Acuario rige lo que es lo diferente, lo auténtico, la innovación, la tecnología, muy importante en este momento que Plutón, ¿cierto? 2024 entra en Acuario, aunque ya entró una patita el 2023 y aunque va a salir de nuevo retrógrado a Capricornio, pero al final de este año 2024 ya entra directo, me parece el 2025 en enero, en Acuario, y se queda muchos años ahí influenciando, ¿cierto? Una década o 2 décadas en realidad, aunque va a tener también sus retrogradaciones, pero fuertemente nos va a cambiar la manera, ¿cierto? De ser sociedad, de ocupar la tecnología, de hacer comunidad. Acuario son los grupos, los amigos, las comunidades, lo colectivo, lo colaborativo. Y Plutón, que entró ahí, está haciendo una muerte, ¿no? Plutón rige Escorpio, por eso es la transformación, la muerte, ¿cierto? Sacar, escarbar todo lo malo, los miedos, los traumas que hay en la sociedad, para que salga realmente esa creatividad que nos permita vivir en comunidad, nos permita ocupar la tecnología con conciencia, ¿cierto? Y empezar a hacer todos más un poco de lo mismo, sin tanta jerarquía o nada de jerarquía, sino todos en el mismo plano colaborando, ¿no? Entonces Acuario responde a la casa 11, que sería el lugar de mi carta en donde aparece la tendencia de los grupos en los que yo participo, mi ser auténtico en la sociedad, mi ser diferente, mi forma de vincularme con la tecnología, con las organizaciones, ¿cierto? Y con todo lo que es la vanguardia, con lo que aún no existe, ¿cierto? Y finalmente terminamos en el agua, como repitiendo la lógica de todo el mandala. El último signo es Piscis, sería el fin, pero también el infinito, y por eso Piscis está regido por una energía emocional de agua,
porque el agua rige las emociones, ¿cierto? En astrología, y nos pide entrar en esa dimensión de la conciencia que no se accede a través de la mente o la razón, sino que se accede a través de la emoción y del inconsciente, del mundo del onírico, de los estados alterados de conciencia, ya sea a base de respiraciones, a base de, no tengo idea, drogas, cosas naturales, pero en energía alta, Piscis sería el gran creador o la gran conciencia, ¿cierto? Que coordina todo, que armoniza todo, pero también es el caos y también es el infinito y también es excesivamente grande y inexplicable, o sea, demasiado expansivo. Entonces diríamos que ahí se albergan nuestras memorias desde la gestación, cuando estábamos en la guata de nuestra mamá. Se albergan las memorias de nuestras vidas pasadas y también creen en ello. Eh, un montón de información que tiene que ver con el inconsciente colectivo, no solamente con mi experiencia en la gestación de mi mamá, sino la experiencia que habita y que traía mi madre, ¿cierto?, en sus óvulos cuando me tuvo a mí, y así viceversa con su madre, con su abuela, con su bisabuela. Entonces en Piscis habita el inconsciente colectivo, toda la información de la intuición, toda la información de la fuente, de la verdad, pero que no se accede a través de la razón, sino de la emoción. Y por eso la casa 12 está hablando, digamos, o habla de justamente las experiencias en la gestación, las experiencias en vidas pasadas, la conexión con la espiritualidad, la intuición, los dones también que hay en relación a abrir la fuente, abrir el canal, ¿cierto? Y antiguamente se decía que también estaba muy vinculada a los lugares más encerrados porque era una casa como muy ermitaña, escondida, ¿no? En el plano del inconsciente, como asociada a los hospitales, a las cárceles, ¿cierto? Al encierro, porque de alguna manera es una casa que nos invita a cortar con patrones transgeneracionales. O sea, así como la casa 4 nos invita a cortar cordones umbilical con la raíz, con la familia natal, digamos, o quien haya hecho de familia, para entrar a la casa 5, que serían nuestros patrones más expansivos, ¿cierto?, de esencia. En la casa 12 se nos pide cortar un cordón con lo transgeneracional, con algo que va mucho más allá de mi familia, sino que tiene que ver con un plano que me une con todo y con el todo, con la fuente, con la unidad, ¿cierto? Y así como Leo es el opuesto de Acuario, porque Leo son las pasiones, lo que realmente me hace vibrar, me conecta con mi niña, mi niño interno, mi espontaneidad, mi inocencia. Acuario sería cómo pongo esas pasiones en el mundo, cómo esa autenticidad la llevo a los grupos, a lo colectivo, ¿cierto? Y así también ocurre con la casa 6 y la 12, que también son signos opuestos complementarios. Como la 12 rige Piscis, que es el caos, está oponiéndose a la 6, que es el orden, la rutina, la casa de Virgo, ¿cierto? La energía de la tierra. O sea, la parte, el detalle, que es el opuesto al caos, al todo. Pero al final son dos caras de la misma moneda. Siempre los signos opuestos complementarios son dos caras de la misma moneda. Entonces, dicha esta explicación de que tenemos en un primer plano los signos, en un segundo plano las casas astrológicas, que serían estas experiencias de nosotros en la vida, en un tercer nivel tenemos los planetas. Los planetas son 10, vamos a llamarle planetas a todos, digamos, aunque no lo sean tal cual, pero Sol, Luna para la astrología son planetas, ¿cierto? Y después tenemos que se llaman luminares, luego tenemos los planetas personales, que serían Marte, Venus y Mercurio, y luego tenemos los planetas sociales, que serían Saturno y Júpiter, y finalmente los transpersonales, que serían Urano, Neptuno y Plutón. Y
También hay algunos asteroides, muchos en realidad. A mí el que más me gusta es Quirón, pero eso da para mucho más. Lo que me interesa es que entiendan solamente el plano como global, la base de donde está estructurada la carta astral, y los niveles básicos de interpretación. Y entonces cada uno de los planetas responde a una energía de un signo. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, Aries tiene su planeta regente, que es Marte. Tauro tiene su planeta regente, que es Venus, aunque también responde a Libra. Luego, Géminis tiene su planeta regente, que es Mercurio, que también responde a Virgo, Mercurio. Luego Cáncer está regido por la Luna, Leo está regido por el Sol, Virgo está regido por Mercurio, como dije, Libra está regido por Venus, que también lo dije, se repiten en algunos casos, Escorpio está regido por Plutón, Sagitario está regido por Júpiter, Capricornio está regido por Saturno, Acuario está regido por Urano, también por Saturno en un grado menor. Hay unos planetas que responden en segunda regencia, pero por ahora creo que está bien dejarlos con esta información. Y finalmente tenemos Piscis, que está regido por Neptuno. ¿Vale? Entonces, un cuarto nivel de interpretación diríamos que es cómo conectan estos planetas dentro de una casa astrológica y dentro de un signo zodiacal en toda la carta. Y si esas conexiones, que se llaman aspectos astrológicos, son armónicos o desarmónicos, o a mí me gusta más llamarlos como dinámicos o no tan dinámicos. El cuento es que hay líneas rojas, azules, verdes. Las líneas azules están más asociadas a lo dinámico, a lo fluido, a los dones. Dentro de este mandala, las líneas rojas estarían más asociadas a los desafíos de vida, a las cosas que la vida nos va a pedir trabajar con dificultades, ¿no? Para que aprendamos algo de eso y finalmente lo hagamos como un potencial, ¿cierto? Lo saquemos como el potencial que traemos, pero la carta nos dice, bueno, cómo y dónde van a estar esas dificultades, y por ende cómo tengo que ser creativo, creativa en esa área. Y los aspectos verdes serían un poco más como, no sé, neutros, por así decirlo, ¿vale? Si yo tengo conciencia de esos aspectos, quizás puedo trabajarlos un poco más. Si no lo tengo, como que pasan más piola dentro de la carta, por así decirlo. Entonces, a mí me interesa que en este primer módulo tengan claro lo que es el ascendente. El ascendente no es lo mismo que un planeta, ¿vale? El ascendente estaría dentro de toda esta explicación, sería el comienzo, el punto matemático que marca el comienzo de todas las cartas astrales, ¿vale? Si hablamos del zodiaco por naturaleza, diríamos que el ascendente siempre caería en la mitad del mandala hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Digamos hacia el oriente, en esa circunferencia, ahí ese punto hace que parta el mandala. Y el mandala se interpreta al revés de las manecillas del reloj, entonces vamos leyendo las casas astrológicas de abajo hacia arriba, ¿cierto? De izquierda a derecha, al revés de cómo interpretamos la hora, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando vas a sacar tu carta astral, y ahora les voy a decir cómo la pueden sacar, o terminando el video para que no se me compliquen, es importante que van a ver cómo en este mandala, en este círculo, aparece una AC y marca el punto de inicio de su carta y es el punto del nacimiento, de nuestro propio nacimiento. ¿Qué energía había en el momento de nuestro parto? ¿Vale? El signo que tengamos en el ascendente marca justamente las características de la energía que había en ese momento en que nosotros nacemos.
Y si bien es una energía que está, es una energía que no la tenemos del todo madura o no la tenemos del todo consciente, porque no éramos conscientes en el momento del nacimiento. Entonces es conocida para nosotros, pero es una energía que la vida nos va a pedir todo el tiempo trabajar, que nos va a poner como un destino. Y digo como destino porque son situaciones que uno dice, pero ¿por qué me pasa una y otra vez esto? En donde tengo que correr riesgo, en donde tengo que, no sé, confiar en ciertas cosas o ser muy guerrero, guerrera o dar muchas luchas. Bueno, porque mi ascendente es Aries, ¿cierto? Por dar un ejemplo, es como si fuera Tauro el ascendente, y ya los voy a describir todos, es como la vida te va a poner retos constantemente de aprender a ponerte en valor, a cobrar lo que tienes que cobrar, a ponerte en el lugar que tienes que ponerte con una pareja, con un socio, ¿no? A darte el valor que realmente tienes. Entonces, la energía del ascendente está justo al inicio de la casa 1, pero no es lo mismo que la casa 1. La energía del ascendente, como les digo, marca esas características que primero encarnan nuestro cuerpo físico. O sea, el signo del ascendente va a traer características de cómo es nuestro cuerpo físico. Si es fuego, quizás va a ser más estructurado, ¿no? Si es tierra, puede ser que sea un poco más macizo el cuerpo, no necesariamente, pero va a tener una estructura más grande, más alta, ¿no? Más tierra. Si es aire, puede ser que sea un poco más volátil, ¿no? El rasgo como un poco menos definido o un poco más creativo, ¿no? Y si es agua, es como un cuerpo muy, muy agua, ¿no? Como de esas personas que vemos que sabemos por su cara, por su mirada, por su forma de cuerpo, que son muy empáticas, que tienen esto de las emociones muy integrado en su cuerpo. Bien, entonces, además de regir características de nuestro cuerpo físico, rige el ascendente características de nuestra personalidad. Y finalmente es las facultades o las capacidades, más bien dicho, que necesitamos incorporar dentro de nuestra estructura de personalidad. Eso es el ascendente. O sea, el signo del ascendente nos va a pedir que aprendamos de ese signo, que incorporemos esa energía de ese signo como parte de la estructura de nuestra personalidad, para que con esas herramientas y esa estructura podamos salir al mundo a conquistar la energía de nuestro sol, que sería el cómo podemos brillar, cómo podemos irradiar nuestra luz en el mundo, cómo podemos encontrar esa satisfacción, esa felicidad, esa autenticidad, ¿cierto? Sería el sol, esa espontaneidad. Bien, y la luna sería eso que nos cuida, ese lugar donde necesitamos ir en los momentos de crisis, ese lugar más íntimo, más familiar, más afectivo, ¿cierto? Más vulnerable también, más inconsciente, esas emociones que salen de repente inconsciente en arrebato, ¿cierto? Y tiene que ver con cómo aprendimos a sentir, cómo aprendimos a gestionar nuestras emociones, qué cosas nos dan seguridad emocional. Y digo seguridad emocional porque la luna tiene que ver con esas cosas que nuestra madre nos daba, ¿cierto? Nos contenía, y cómo la forma en que ella nos contenía y nos entregaba su cariño, su contención, vale la redundancia, nosotros aprendimos a contenernos, a maternarnos, ¿cierto? A autocuidarnos. Entonces es importante esta analogía entre estos tres planos, porque cuando veamos el módulo 2 y el 3, el 2 de la luna y el 3 del sol, es importante que entiendan estas tres analogías, ¿no? Entonces, si tenemos una célula, en el medio diríamos que está la energía de la luna, porque es lo más íntimo, lo más vulnerable, eso que recibimos al principio de nuestra existencia en el útero de nuestra madre. Luego, después del nacimiento, lo recibimos con nuestra madre, digamos, desde los pechos, el amamantar, ¿cierto? Ese vínculo muy fuerte, ¿no? Es todo lo que está muy, 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 muy arraigado en nuestro inconsciente, es la luna.
Luego vendría el sol, que es nuestra esencia, el niño cuando empieza ya a descubrir que es un ser diferente a la madre, que en el fondo tiene dones que trae o tiene intereses, motivaciones diferentes a su familia, a su madre, a su padre, ¿cierto? Y el tercer nivel de la célula, el último en el fondo recubrimiento sería el ascendente. ¿Por qué? Porque es esa máscara que le ponemos al mundo para salir. Es la estructura de nuestra personalidad, es donde estructuramos el ego también. Y hay un gran tema con el ego, que ya hablaremos de eso, pero me refiero al ego sano, al ego que nos sostiene, o sea, a esas cosas y cuentos que nos contamos de nosotros para poder lograr lo que queremos, para poder contribuir al mundo como queremos, para ser servidores en el mundo, ¿cierto? Y irradiar nuestra luz y poder vivir en satisfacción, en alegría con nuestro entorno, ¿cierto? Entendiendo que no somos seres individuales, ni que nuestra satisfacción solo depende de nuestras cosas, sino también de todo nuestro entorno, de nuestro contexto, de nuestros vínculos, de nuestra familia, de nuestros colegas, partners de trabajo, etc. Entonces, el ascendente sería esta máscara, ¿no? Que no necesariamente es negativa. De hecho, la carta nos pide que integremos esta energía, ¿cierto? Dentro de nosotros como una herramienta, como una máscara, entendiendo que son capacidades dentro de nosotros, ¿vale? No son realmente, no es la esencia de nosotros, es lo que el mundo ve de nosotros, es lo que hemos ido aprendiendo a través de la vida para lograr nuestro objetivo de brillar, de ser espontáneos, de vibrar con la esencia, con el sol, ¿vale? Entonces, voy a ir uno por uno de los signos diciendo cuál es el reto del ascendente Aries, Tauro, Géminis, etc. Y con eso terminamos este primer módulo y les dejo una tarea, perdón, para que se lleven a sus casas. Entonces, el ascendente en Aries te va a pedir que seas constantemente en la vida una persona que inicia, que lidera, que arriesga cosas, que sobrevive a ciertas experiencias, que se atreve con mucho coraje a conquistar cosas, ¿cierto? Pero también te va a pedir que equilibres la rabia, la ira. Puede ser que aparezca mucha ira dentro de ti, entonces, o demasiada energía de inicio, liderazgo, y eso también puede ser avasallador. Entonces la vida te va a poner distintas experiencias para que tú vayas equilibrando este fuego interno que parte, que es como un Big Bang, ¿no? Parte el zodiaco y quiere sobrevivir, quiere ir a la guerra, quiere accionar, ¿vale? Entonces, si eres ascendente en Aries, tu planeta regente del ascendente va a ser Marte. Y ese planeta es clave para que tú salgas en la conquista de tu sol. Donde sea que esté en la carta astral, Marte, si eres ascendente en Aries, va a ser en la casa astrológica en la que esté o en el signo zodiacal en el que esté, va a ser clave para abrir una puerta en la conquista de tu sol, de tu máximo potencial, ¿bien? En donde eres más consciente, libre, espontáneo y auténtica, ¿ya? O auténtico. Si eres ascendente Tauro, la vida te va a poner, como dije antes, constantes retos para que te valores, para que aprendas a cobrar, para que busques la seguridad, tanto material como espiritual en tu vida, para que te estructures, ¿cierto? Muchas veces los ascendentes en Tauro como que les cuesta mucho equilibrar el tema del trabajo, entonces también les van a poner experiencias para que logres trabajar de una manera equilibrada, para que interese el disfrute de Tauro, que está muy vinculado a la materia, a los alimentos, como algo muy importante en tu vida, ¿no? Y que no hayan excesos en los alimentos o mucha ansiedad, etc. Entonces, tu planeta regente va a ser Venus. Donde sea que esté, por casa o por signo, Venus va a ser la puerta de entrada al camino en la conquista de tu sol. Si eres ascendente en Géminis, la vida te va a poner retos en relación a la comunicación. Es muy importante que aprendas a identificar los puntos de vista de los demás y a integrarlos dentro de la verdad. Es decir,
la vida te va a poner quizás conflictos para que tú entiendas que en realidad todos son distintos puntos de vista y todos son posibilidades y tú las puedes integrar y puedes quedarte con la verdad que tú quieras, digamos. Pero finalmente, Géminis, que es la mente y la comunicación, te va a pedir que hagas un estudio con la mente, que hagas un estudio con la percepción, que de repente estudies programación neurolingüística, coaching, no sé, pero en el fondo que le des importancia al tema de las posibilidades y de la comunicación como una herramienta muy, muy potente dentro de esta vida, ¿no? Que estudies constantemente, que integres el conocimiento y que también te abras al mundo a comunicar. Esa va a ser tu gran, gran herramienta. Siempre comunicar lo que quieres, lo que necesitas, ¿cierto? Va a ser tu gran herramienta. Y el planeta que responde, ¿cierto?, a Géminis es Mercurio. Entonces, donde sea que esté por casa o por signo en tu carta natal, Mercurio va a ser una puerta de entrada en la conquista de tu sol. Si eres Cáncer de ascendente, la vida te va a poner constantes retos para que sientas realmente tus emociones, conectes con el cuerpo, no con la mente, no con el deber, no con la pega, con el trabajo, lo que sea, sino que realmente puedas sentir lo que te pasa, sentir desde la garganta, la guata, el corazón, o sea, ¿qué me pasa? ¿Tengo pena? ¿Tengo miedo? ¿Tengo rabia? ¿Cuál es la emoción? Que aprendas a ponerle nombre a la emoción, que aprendas a soltar, que aprendas a pedir ayuda, que aprendas a sostenerte por una tribu, no ser tú siempre la que sostiene o el que sostiene, sino que también te abras a la vulnerabilidad de Cáncer, te abras a entender que el cuidar y el que te cuiden es muy importante para toda la vida, ¿no? Es de hecho desde donde venimos lo más nutricio de la alimentación de un bebé y su madre, ¿no? Es ese vínculo tan, tan importante. Entonces, donde sea que esté la luna, va a ser en tu carta astral un camino muy importante en la conquista del sol, que es el planeta regente de Cáncer. Si eres ascendente en Leo, entonces la vida te va a poner el reto de que te muestres, de que muestres tus hobbies, tus pasiones, tu arte, que busques constantemente quién eres, qué te gusta, qué te apasiona, cuál es tu ser, cuáles fueron las cosas que no te permitieron ser en la infancia y que ahora sí. Te va a pedir que si te invitan a un congreso vayas, aunque te dé vergüenza, si te invitan a hablar en público, a hacer no sé, una obra o conectar con la danza, todas esas experiencias más artísticas y de fuego, de motivación, van a ser constantes retos, ¿cierto? Que equilibres el tema de las pasiones, las relaciones quizás como más de amantes, por así decirlo, o como más pasajeras, también pueden ser un gran desafío porque tiene que ver con la espontaneidad, ¿no? Y con la pasión. El regente de Leo es el Sol, entonces el Sol en el lugar donde esté va a ser el camino justamente para llegar a esa conquista. Bien, quizás el signo te va a dar más pistas también, además de la casa, obviamente. Bueno, si eres ascendente en Virgo, la vida te va a poner retos en relación a la tierra, ¿no? Las rutinas, el orden, el cuidar de tu cuerpo, el limpiar de tu cuerpo, el limpiar tu mente y las estrategias, tu orden, tu gran orden, o sea, cómo estructuras tu vida, tu agenda, ¿no? Cuáles son tus rutinas, qué pasa con los temas de bienestar, de salud, todo eso rige Virgo, el detalle, ¿no? Te va a pedir que seas súper analítico, analítica en lo que hagas. Y el orden va a ser tu gran herramienta, ¿cierto? Y la limpieza, la claridad dentro de todo lo que hagas, la claridad y la limpieza en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, va a ser muy importante para integrar, ¿cierto? Estas capacidades de la personalidad. Entonces, el planeta que responde a Virgo es Mercurio. Por ende, donde sea que esté Mercurio, que rige esta mente, este detalle, ¿cierto? Va a ser muy importante en la conquista de tu sol. Si eres
me toca Libra. Si eres Libra, ¿cierto? De ascendente que rige el aire, ¿cierto? Las relaciones, la vida te va a poner constantes retos a través de las relaciones, de los socios, de la pareja, el matrimonio. ¿Para qué? Para que tú aprendas a poner en equilibrio las relaciones, aprendas a ponerte en el lugar de la otra persona. No seas siempre el que da ni el que recibe o la que da o la que recibe, sino que realmente te pongas en un par, como un par con el otro, ni más arriba ni más abajo, ¿no? Que busques la armonía siempre en la vida, que busques la estética y la justicia. Te va a poner temas de justicia quizás que te van a tocar llevar adelante. Y esa va a ser tu gran herramienta, ¿no? La diplomacia en la vida y la armonía, el equilibrio en todo lo que hagas va a ser tu gran herramienta para ir a conquistar el sol. El planeta que responde a Libra es Venus también, igual que Tauro. Entonces, donde sea que esté Venus en tu carta por signo y por casa, va a ser la puerta de entrada en el camino de tu sol. Si eres Escorpio de ascendente, la vida te va a poner situaciones incómodas, intensas emocionalmente, a veces muy dolorosas, pero es para que tú aprendas lo que es transitar la incomodidad y el cambio, para que aprendas a transitar la gran transformación y a empoderarte dentro de ti, para que aprendas el valor de la resiliencia, la capacidad de hacer alquimia, de transformar las cosas, de salir de las crisis, porque esa es tu gran herramienta, ¿cierto? La profundidad de los vínculos, el aprender de psicología, del inconsciente, de las emociones, de la transformación va a ser tu gran herramienta para ir en la conquista de tu sol. Y el planeta que responde a Escorpio es Plutón. Donde sea que esté Plutón es muy importante para ir en el camino de tu sol. Si eres Sagitario de ascendente, la vida te va a poner el reto de viajar harto, de integrar un montón de culturas, paradigmas distintos. Te va a pedir que aprendas idiomas, que te relaciones con distintas personas que muchas veces están vinculadas con la sabiduría, con la sacerdotisa, el sacerdote, en el sentido de los sabios, ¿no? Que te vincules con gente sabia, que tengas experiencias de aprendizajes de vida importantes para que integres esa sabiduría en ti y sea la conciencia, la sabiduría y la dirección, la motivación, ¿cierto?, de Sagitario, tu gran herramienta para ir en la conquista del sol, que seas un gran motivador, un gran maestro, una académica o un sabio, sabia. Si eres de ascendente Capricornio, la vida te va a poner el reto de que estructures tu vida, de que te hagas cargo de ti y no de todo el mundo menos de ti, que encuentres tu propio camino y te comprometas contigo mismo primero en qué tengo que comprometerme, qué realmente me importa y en dónde quiero pasar tiempo y perseverancia, dónde quiero poner perseverancia en mi vida, en dónde está el deber ser dentro de mí que me va a llevar en la conquista de mi sol. O sea, en cómo me comprometo, en cómo voy construyendo las cosas, en cómo voy buscando ciertos grados de ambición, cómo voy lidiando con la responsabilidad, con el deber ser, con las normas, ¿no? Entonces, la vida te va a poner situaciones de tener jefaturas importantes o puestos de jefatura o lidiar con cargos de autoridad o en contextos autoritarios para que tú aprendas a integrar y a equilibrar esa energía de la autoridad, del deber ser, del compromiso y de la materialización a través de la construcción de la realidad, porque finalmente eso es la realidad. Puede que la vida te ponga pruebas muy tangibles, muy del día a día, pero vas a terminar siendo experta o experto en eso, en cómo ir materializando la realidad que quiero con espiritualidad, no solamente con el plano de lo material, sino que Capricornio es bajar esa energía de la espiritualidad del cielo a la tierra. Bien, y el regente de Capricornio es Saturno, por eso que Saturno es el único planeta que tiene argollas, ¿cierto? Y rige los límites. Entonces,
uno de los grandes retos que te va a poner la vida también es aprender a lidiar con los límites. ¿Cómo pongo límites a los demás? ¿Cómo me pongo límites a mí misma mismo? Muy importante Saturno por casa y por signo para ir en la conquista de tu sol. Si eres ascendente Acuario, la energía de Acuario te va a poner un montón de cambios en la vida, quizás vivir en distintos lugares, conocer a distintas personas de distintas culturas, distintos pensamientos filosóficos. Es probable que estudies en distintas escuelas, colegios, con distintas personas, porque Acuario es lo diferente, es lo auténtico. Y el gran reto para un ascendente Acuario es aceptar su diferencia, aceptar su locura, aceptar ese lado auténtico que tienes adentro. Mientras más rara te vistas o raro, mientras más te creas el cuento de la locura, mejor, porque esa va a ser tu gran herramienta, salir como una persona que siempre va más adelante del resto, que es más futurista, que ocupa la tecnología, que se viste raro, que piensa fuera de la caja, que está creando cosas diferentes, que está colaborando con otras personas. En la medida en que tú puedas integrar eso y armarte de esta estructura de personalidad más aire, más creativa, más volátil, más cambiante y puedas fluir en el fondo con los imprevistos, con la innovación, ¿cierto? Con la locura en el buen sentido, vas a abrir camino a tu sol. El planeta que responde a Acuario es Urano. Donde sea que esté Urano es muy importante en tu carta porque va a ir a abrir cierto paso a la conquista de la energía solar en tu carta. Y finalmente, si eres ascendente Piscis, Piscis está regido por Neptuno. Neptuno es el planeta de el mar, del caos, de la espiritualidad, ¿cierto? Entonces, la vida te va a poner retos para que tú fluyas, para que tú te fundas con el todo, con el universo, para que entiendas que hay algo más grande que te sostiene, que hay algo más grande que sostiene a toda la humanidad, a nosotros, a todo lo que nos pasa, que todo lo que parece caos en realidad tiene un orden, ¿no? Entonces, el aprender a ordenarte, pero también a fluir, van a ser uno de tus grandes retos. Integrar la espiritualidad como parte de tu personalidad, integrar herramientas espirituales, integrar la música como algo dentro de ti, estructural en ti, va a ser clave para ir en la conquista de tu sol, ¿cierto? Integrar todos los temas del inconsciente, estudiar quizás temas en relación, qué sé yo, a la física cuántica, a la astrología, al tarot, a registros acásicos, vibración o lo que sea, que nos lleve a acceder a un plano, digamos, que no sea el físico o a otra dimensión que no sea esta, van a ser retos de el ascendente en Piscis. También a equilibrar la evasión, ¿cierto? Porque traen esto como muy a flor de piel de evadir, de dispersarse, porque es muy amplia la energía pisciana, entonces muy importante que aprendas también a lidiar con eso. Personal o Instagram, espero que este primer módulo les haya encantado y que hagan la tarea y nos seguimos viendo en el que viene. Un abracito muy grande. Chao, chao.